Estás escuchando la lectura del libro El campo de batalla de la mente, de Joyce Meyer, narrador Mariano Fratini. Capítulo 10. Una mente confundida. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque pida con fe, sin dudar, sin vacilar, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No espere, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna, aquella que pida del Señor, porque, siendo que él es un hombre de doble ánimo, vacilante, dubitativo, irresuelto, es inestable, indigno de confianza e incierto en todos sus caminos, lo que piensa, siente o decide. Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8. Hemos descubierto que la duda y la confusión son relativos. Preguntarse dudando, en vez de ser definitivos en el pensamiento, puede y debe causar duda y confusión. Santiago 1, del 5 al 8, es una porción excelente de las Sagradas Escrituras que nos ayuda a comprender cómo vencer la indecisión, la duda, la confusión y recibir lo que necesitamos de Dios. Para mí, el hombre de doble ánimo, la versión de la Biblia al día dice, la mente del que duda, es el cuadro de la confusión, mientras él constantemente va hacia adelante y atrás, sin decidirse nunca por alguna cosa. Tan pronto él piensa que ha tomado una decisión, le atacan la indecisión, la duda y la confusión para ponerlo otra vez entre dos opciones. Duda con respecto a todo. Yo viví gran parte de mi vida, dice Joyce Meyer, sin percatarme de que el diablo me había declarado la guerra y que mi mente era el campo de batalla. Me sentía totalmente confundida con respecto a todo y no entendía por qué. Razonar conduce a la confusión. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Mateo 16:8. Hasta ahora hemos tratado acerca del vacilar y hablaremos más sobre la duda en el siguiente capítulo. Ahora me gustaría extenderme más con respecto a la confusión. Un gran porcentaje del pueblo de Dios admite estar confundido. ¿Por qué? Como hemos visto, una razón es dudar y la otra es razonar. El diccionario define en parte el sustantivo razón como hecho o motivo subyacente que proporciona sentido lógico a una premisa o suceso, y el verbo razonar como usar la facultad de la razón, pensar lógicamente. Un modo simple de decirlo es que el razonamiento tiene lugar cuando la persona trata de imaginarse el porqué detrás de algo. Razonar hace que la mente dé vueltas alrededor de una situación, asunto o suceso, intentando comprender todas sus intrincadas partes o componentes. Estamos razonando cuando analizamos minuciosamente una afirmación o una enseñanza para saber si es lógica y la descartamos si no lo es. Con frecuencia Satanás nos roba la voluntad de Dios por medio del razonamiento. El Señor puede guiarnos a hacer ciertas cosas, pero si no tienen sentido, si nos parecen ilógicas, podemos sentirnos tentados a descartarlas. Lo que Dios guía a una persona a hacer no siempre tiene sentido lógico para su mente. Su espíritu puede afirmarlo y su mente rechazarlo. Simplemente si se sale de lo ordinario o es desagradable, o si implica sacrificio o incomodidad personal. No razonar en la mente, sino obedecer en el espíritu. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. He aquí una ilustración práctica y personal que espero
ayude a comprender mejor este asunto de razonar en la mente versus obedecer en el espíritu. Una mañana, mientras me estaba vistiendo para ministrar en una reunión semanal que yo dirigía cerca de mi pueblo, empecé a pensar en la mujer que regenteaba nuestro ministerio de ayuda y en lo fiel que había sido. Surgió en mi corazón un deseo de hacer algo para bendecirla, de alguna manera, y oré: Padre, Ruth Anna ha sido una bendición para nosotros todos estos años. ¿Qué pudiera hacer para bendecirla? Inmediatamente mis ojos cayeron sobre un vestido nuevo rojo que estaba colgado en mi ropero, y supe en mi corazón que el Señor me estaba impulsando a darle aquel vestido a Ruth Anna. Aunque lo había comprado 3 meses antes, nunca lo había estrenado. De hecho, todavía estaba colgado bajo la bolsa plástica en la que lo había traído de la tienda a mi casa. Me gustaba mucho, pero cada vez que había pensado en ponérmelo, por alguna razón se me habían quitado los deseos de usarlo. Recuerda, dije que cuando mis ojos cayeron sobre el vestido rojo, supe dentro de mí que debía dárselo a Ruth. Sin embargo, yo no quería cederlo, así que inmediatamente empecé a razonar que Dios no podía estarme diciendo que le diera a ella el vestido rojo porque era algo nuevo que estaba todavía en el paquete y jamás lo había estrenado, y era muy caro. Y yo incluso había comprado aretes rojo y plata que hicieran juego con él. Si yo hubiera mantenido mi mente carnal fuera de la situación y seguido siendo sensible a Dios en mi espíritu, todo hubiera ido de lo mejor, pero los humanos tenemos la habilidad de engañarnos mediante el razonamiento cuando deseamos realmente hacer lo que Dios nos está diciendo, pero en nuestra voluntad y no en la del Señor. En 2 minutos me olvidé de todo el asunto y seguí haciendo mis cosas. En resumen, que yo no quería regalar el vestido porque era nuevo y me gustaba. Mi mente razonó que el deseo que yo sentí no podía ser de Dios, sino del diablo, que estaba tratando de quitarme algo que me gustaba. Algunas semanas más tarde, me estaba alistando para otra reunión en el mismo lugar, igual que antes, cuando de nuevo me vino a la mente el nombre de Ruth. Empecé a orar por ella, repetí toda la escena diciendo: Padre, Ruth Anna ha sido una bendición tan grande para nosotros, ¿qué puedo hacer para bendecirla? Inmediatamente vi el vestido rojo otra vez y se me cayeron las alas del corazón porque recordé el otro incidente, y yo, en ese momento, había olvidado rápidamente por completo toda la situación anterior. Esta vez no había de manera de escurrirse. O enfrentaba el hecho de que Dios me estaba mostrando lo que tenía que hacer y lo hacía, o simplemente decía: sé lo que me estás mostrando, Señor, pero no lo haré. Amo demasiado al Señor para desobedecerlo voluntariamente, y a sabiendas, así empecé a hacerlo acerca de este vestido rojo incluso. En pocos minutos me percaté de que en la anterior ocasión había razonado para salirme de la voluntad del Señor y me había tomado solo un momento hacerlo. Había pensado que no podía haber estado oyendo eso de Dios porque el vestido rojo era nuevo. Pero ahora comprendía que la Biblia no dice nada de regalar solo cosas viejas. Sería más sacrificio para mí regalar el vestido porque era nuevo, pero también sería más bendición para Ruth Anna. Mientras le abría mi corazón a Dios, Él empezó a mostrarme que desde el principio yo había comprado el vestido para Ruth. Por esa razón nunca había llegado a usarlo. Todo el tiempo el Señor se había propuesto usarme como instrumento suyo para bendecirla. Pero como yo había tenido mis ideas con el vestido, hasta que no estuve dispuesta a dejar de lado mi idea, no pude ser guiada por el Espíritu. Este incidente en particular me enseñó muchísimo. El percatarme de cuán fácilmente podemos dejarnos guiar por nuestra cabeza
y permitir que el razonamiento nos mantenga fuera de la voluntad de Dios me provocó un temor reverente por el razonamiento. Recuerda, de acuerdo con 1 Corintios 2:14, el hombre natural no comprende al hombre espiritual. Mi mente carnal, el hombre natural, no entendía de regalar un vestido nuevo que jamás había usado, pero mi espíritu, mi hombre espiritual, lo entendió muy bien. Espero que este ejemplo te haga comprender mejor al respecto y te ayude a andar en la voluntad de Dios más que nunca antes. De paso, como sé que probablemente te estarás preguntando si le regalé el vestido rojo a Ruth Anna, te diré que sí, y que ahora ella trabaja en nuestra oficina a tiempo completo y todavía lo usa para trabajar ocasionalmente. Sé un hacedor de la palabra. Sed hacedores de la palabra, obedece el mensaje, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, razonando en contra de la verdad. Santiago 1:22. En cualquier momento en que vemos lo que la palabra dice y nos negamos a hacerlo, de alguna manera se ha mezclado algo de razonamiento en ello y nos ha engañado para que creamos algo diferente de la verdad. Nunca será demasiado tiempo que dediquemos para tratar de entender mentalmente lo que dice la palabra. Si damos testimonio en el Espíritu, podemos seguir adelante y hacer lo que sea. He descubierto que Dios quiere que lo obedezca tanto si lo siento, así como si no lo siento, si lo deseo como si no, si pienso que es una buena idea o si no lo creo. Cuando Dios habla mediante su palabra o en nuestro interior, no tenemos que razonar, debatir o preguntarnos si Él lo ha dicho y si eso es lógico. Cuando Dios habla, tenemos que movilizarnos, no razonar. Confía en Dios, no en la razón humana. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3:5. En otras palabras, no te apoyes en ningún razonamiento. Razonar le abre la puerta al engaño y trae mucha confusión. Una vez le pregunté al Señor por qué decía o había tanta gente confundida, y él me contestó: diles que dejen de tratar de comprenderlo todo y dejarán de estar confundidos. He descubierto que eso es una verdad absoluta. El razonamiento y la confusión andan siempre juntos. Tú y yo podemos ponderar una cosa en nuestro corazón. Podemos tenerla delante de Dios y ver si Él desea darnos entendimiento, pero en el momento en el que empecemos a sentirnos confundidos, hemos ido demasiado lejos. Razonar es peligroso por muchas razones, pero una de ellas es esta. Podemos razonar e imaginarnos que hemos comprendido algo porque tiene sentido para nosotros nuestra explicación, pero lo que hemos razonado, que es la situación correcta, puede no serlo. A la mente humana le gusta la lógica y el orden y la razón. Le gusta tratar con lo que entiende. Por consiguiente, tenemos tendencia a poner las cosas en casillas, en los compartimentos de nuestra mente, pensando: esto tiene que ser así porque encaja muy bien en este lugar. Podemos encontrar una solución que deja enteramente satisfecha a nuestra mente razonadora y, sin embargo, está por completo equivocada. En Romanos 9:1, el apóstol Pablo dijo: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia iluminada y estimulada en el Espíritu Santo. Pablo sabía que estaba haciendo lo correcto, no porque su corazón le dijera que era verdad, sino por el testimonio de su espíritu. Como hemos visto, la mente a veces ayuda al espíritu. La mente y el espíritu obran juntos, pero el espíritu es el órgano más noble y siempre debe tener preeminencia sobre la mente. Si sabemos en nuestro espíritu que una cosa está mal, no debemos permitir que el razonamiento nos convenza para hacerla. Asimismo, si sabemos que algo es correcto,
No debemos permitir que el razonamiento nos convenza para no hacerlo. Dios nos da entendimiento en muchas cosas, pero no tenemos que entenderlo todo para andar con el Señor y en obediencia a su voluntad. Hay ocasiones en que Dios deja enormes incógnitas en nuestra vida como circunstancias para que crezca nuestra fe. Las preguntas son respuestas que crucifican la vida carnal. Es difícil para los seres humanos dejar a un lado al razonamiento y sencillamente creer en Dios, pero una vez que se lleva a cabo el proceso, la mente entra en un lugar de descanso. El razonar es una de las actividades oficiosas en que se ocupa la mente y que impiden alcanzar discernimiento y revelación. Hay una enorme diferencia entre el conocimiento intelectual y el conocimiento revelado. No sé tú, pero yo quiero que Dios se revele en cosas de un modo tal que yo sepa en mi espíritu que lo que me ha sido revelado en mi mente es correcto. No deseo razonar, imaginar, ni ser lógica dándole vueltas y vueltas al asunto en mi mente hasta quedar exhausta y confusa. Deseo sentir en mi mente y en mi corazón la paz que viene de confiar en Dios, no de mi propio ingenio o entendimiento. Tú y yo podemos crecer hasta llegar a donde nos sintamos satisfechos de conocer a aquel que sabe, aunque nosotros mismos no sepamos. Decídete a conocer nada más que a Cristo. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios con respecto a lo que Él había hecho anteriormente mediante Cristo por la salvación del hombre, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber, estar familiarizado con nada, hacer alarde de conocer nada y estar consciente de nada entre vosotros, excepto a Jesucristo, el Mesías, y este crucificado. Primera de Corintios 2, 1 y 2. Esta era la forma en la que Pablo abordaba el conocimiento y el razonamiento, y yo he llegado a comprenderla y a apreciarla. Me tomó mucho tiempo, pero al final comprendí que, en muchos casos, mientras menos sepa, más feliz soy. Algunas veces descubrimos tanto que nos hace ser muy infelices. Yo era una persona sumamente curiosa e inquisitiva, cuenta Joyce Meyer. Tenía que entenderlo todo para sentirme satisfecha. Dios me comenzó a mostrar que mi razonar constante era la base de mi confusión y que me estaba impidiendo recibir lo que Él deseaba darme. Me dijo: Joyce, tienes que dejar de lado el razonamiento carnal si alguna vez esperas llegar a tener discernimiento. Ahora comprendo que me sentía más segura si entendía las cosas. No quería ningún cabo suelto en mi vida, deseaba tener el control de todo, y cuando no lo entendía todo, sentía que no tenía el control, me atemorizaba. Pero faltaba algo. No tenía paz en mi mente, y físicamente me agotaba razonando. Este tipo de situación continua genera actividad mental indebida y llegará incluso a agotar tu cuerpo físico. Te puede dejar exhausto. Dios me precisó para que desistiera, y yo le recomiendo muy encarecidamente lo mismo a cualquiera que sea adicto a razonar. Sí, dije adicto a razonar. Podemos volvernos adictos a la actividad mental indebida, lo mismo que otro puede hacerse adicto al alcohol, a las drogas o a la nicotina. Yo era adicta a razonar, y cuando renuncié a ello, tuve síntomas de carencia como los drogadictos. Me sentía perdida y asustada porque no sabía lo que estaba sucediendo. Llegué a sentirme aburrida. Me había pasado tanto tiempo razonando que cuando desistí de hacerlo, tuve que acostumbrarme a que mi mente estuviera en reposo. Durante un tiempo pareció aburrido, pero ahora me encanta. A pesar de que antes tenía funcionando mi mente todo el tiempo razonándolo todo, ahora
No puedo soportar el esfuerzo y la angustia de razonar. El razonar no es la condición normal en que Dios quiere que nuestra mente permanezca. Date cuenta de que no es normal que la mente esté llena de razonamientos, al menos no para el cristiano que trata de conseguir la victoria, el creyente que intenta ganar la guerra que se libra en el campo de batalla de la mente.